hermano Miguel, si puede venir aquí al frente. Él nos va a compartir el mensaje en esta mañana. Y por favor, ayúdenme a orar por él. Extiende tu mano hacia el frente, hacia su vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por la vida de Miguel. Señor, en esta mañana, Dios, queremos pedirte que ese mensaje, Señor, que has revelado, Señor, a su vida para nosotros, que encuentre, Señor, en nuestros corazones un lugar fértil, una tierra fértil, Señor, para ser plantada. Señor, que cada semilla, Señor, cada principio que se dé desde aquí al frente, Señor, encuentre, Señor, en nosotros, Señor, hombres y mujeres, para que pongamos por obra, Señor, lo que aprendamos de ti, Dios. Habla a través de mi hermano, úsalo, Señor, usa su mente, su corazón, sus palabras, en el nombre de Jesús, para la honra y la gloria de tu nombre. Amén. 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 Dios les bendiga. Amén. Si me permiten, ¿puedo mover un tantito esto hacia el frente? Sí, claro. Me gusta estar cerca de los hermanos. Si le puede bajar un tantito también. Just a little touch. Vamos a ver la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 3. Doy gracias al pastor Nicolás, la oportunidad que me concede de poder exponer la palabra en esta mañana. Por lo regular yo no uso el micrófono, yo siempre lo hago sin micrófono, porque tengo una boca grande. No me gusta usar el micrófono, yo uso mi propia voz. Pero bueno, damos gracias al Señor, ¿verdad? En la vida del hermano Nicolás, por la oportunidad que me concede esta mañana poder compartir con ustedes algo de la palabra del Señor. Y prometemos, ¿verdad?, ante el Señor, que vamos a honrar este púlpito con la palabra de Dios. Amén. Vamos al capítulo 3 del libro de Juan. Si usted es tan amable que tiene su Biblia ahí, si puede, no la cierre o al menos manténgala cerca. Hay ocasiones que me gusta que la gente mire en la Biblia lo que estoy hablando. ¿Sí? Vamos a ir al versículo 6. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Si gusta ponerse de pie, amén, también se puede poner de pie. Y honramos la palabra de Dios. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versículo 6. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Padre, ya hemos orado, hemos bendecido, hemos honrado tu nombre. Damos gracias en este momento, Señor, por tu palabra que va a ser hablada. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos recibir tu palabra. Que sea de bendición. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, trae aliento a nuestras vidas. Tu palabra nos instruye, nos enseña, nos edifica, Señor, para el crecimiento de nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Se puede sentar, amados. Bien, vamos a hablar de la salvación. Vamos a hablar un poco a través de la palabra de Dios de la salvación. Lo que significa la salvación, la definición de la salvación. Hay mucha confusión aún dentro del pueblo de Dios acerca de la salvación. Tanto dentro del pueblo de Dios como fuera hay mucha confusión acerca de la salvación. Mucha gente aún dentro del pueblo de Dios piensan y creen que asistir a una iglesia es salvación. Yo voy a la iglesia y ellos piensan, ¿verdad?, que porque asisten a una iglesia tienen salvación. Hay otros que dicen: yo creo en Dios, yo sé que Dios es santo, yo sé que Dios es justo, y como yo sé que Dios es santo y Dios es justo, pues yo creo que yo soy salvo.
En la verdad, la Biblia enseña que cuando una persona crea que Dios existe, que Dios es real, que Dios es justo y que Dios es santo, eso no es evidencia de que la persona es salva. En Santiago la Biblia nos dice que aún los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. O sea, creer en Dios solamente no hace gran diferencia. Estamos en una mala compañía, porque aún los demonios creen que Dios es real. Hay otros que cuando uno les habla, les dice, no, yo tengo mi propia religión. Hay otros que te dicen, no, yo creo en Dios, pero a mi manera. En cierta ocasión yo hablaba con una persona de la palabra del Señor y me decía, mira, yo sé que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, pero yo tengo mi propia religión. Básicamente, hablando del término bíblico, no es nada. Right? Now, Jesús predicó la salvación a multitudes. De diferentes maneras, Él habló de la salvación durante su ministerio terrenal. Una de las definiciones que Jesús le dio a la salvación fue que el reino de los cielos se ha acercado. He aquí arrepentido, el reino de los cielos se ha acercado. En otra ocasión Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba del agua de la vida gratuitamente. En otra ocasión Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. En otra ocasión también Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero a mí me impresiona en este pasaje que Jesús habla de la salvación a una sola persona. Y Él define la salvación a esta sola persona a través del nuevo nacimiento. Y yo me preguntaba muchas veces, bueno, pero ¿por qué el Señor no le habló el nuevo nacimiento a las multitudes que le habló? Y meditando en esto, llegué a la conclusión que nada de lo que está en la Biblia está, ¿verdad?, por pura casualidad. Dios todo lo que escribe tiene un propósito. Y esto me enseña a mí, que cuando Jesús le habló a este hombre, del cual vamos a hablar esta mañana un poco, acerca del nuevo nacimiento, con referencia a la salvación, ¿no? Esto me enseña a mí, hermano, que la salvación y el nuevo nacimiento es algo individual. Nadie lo puede hacer por nosotros. Nadie lo puede hacer por otra persona. Es algo individual de cada persona. Otra de las cosas que me enseña esto es que la salvación es algo personal. Es un encuentro personal con Jesucristo. Dios desea tener una relación íntima y personal con cada uno de nosotros. Por lo tanto, la salvación es algo personal. Nadie más la puede experimentar por nosotros. Es algo individual, pero también es algo personal, en lo cual se supone que usted y yo, a través de ella, desarrollemos una relación íntima con Dios. Que Dios sea nuestra prioridad, que Dios tenga el número uno en nuestra vida en todo. Otra de las cosas que me enseña, ¿verdad?, el hecho de que Jesús le habló a este hombre específicamente acerca del nuevo nacimiento, tratándose de la salvación, es que este hombre reconoció y entendió que él necesitaba tener un encuentro con Jesús. Cada persona, cada uno de nosotros individualmente, cada hombre sobre la faz de la tierra, necesita tener un encuentro con Jesús personalmente, individualmente, íntimamente, para poder tener un nuevo nacimiento y así experimentar la salvación. Cuando este hombre vino donde Jesús, amén, la Biblia nos dice en Juan capítulo 3, versículo 2, que vino Jesús de noche y le dice, Rabí, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Es decir, había cierta curiosidad en él, había cierta necesidad en él de conocer quién era Jesús. Y él vino donde Jesús, y vino de noche, posiblemente por miedo a sus amigos, posiblemente por miedo a ser expulsado de parte de la creencia que él tenía.
La Biblia dice que este hombre era miembro de un concilio llamado el Sanedrín, es decir, que era parte como de lo que hoy podemos identificar como la Corte Suprema. Imagínense, una persona de la Corte Suprema con un estatus social de esa manera, con una educación tremenda, con un conocimiento intelectual, acercarse a Jesús sería un reproche para él. Vino de noche porque tenía cierta curiosidad, tenía cierta necesidad de Jesús que hasta este momento él desconocía. Y le dice: Señor, sabemos que tú has venido de Dios. Nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y es cierto. Jesús dijo: las obras que yo hago, las maravillas que yo hago, los milagros que yo hago, ellos dan testimonio de que el Padre me envió, de que el Padre está en mí. Eso es cierto. Pero a mí me llama la atención que el Señor, tan pronto este hombre le habla de las maravillas y le dice: sabemos que tú eres venido de Dios, Jesús no siguió ese tema. Inmediatamente le dio un giro a la conversación. Y en el versículo 3 le dice: respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le presté la atención a él. Todo lo que habló Jesús fue verdad. La Biblia dice que jamás hubo engaño en su boca. Pero cuando Jesús hablaba y decía: de cierto te digo, eso es porque él va a decir algo sumamente importante. Hay que prestarle atención a lo que él está diciendo. Y él le dice a este hombre: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano, y eso era algo que jamás nadie en el Antiguo Testamento había escuchado. Era un tema completamente nuevo. Nadie había hablado del nuevo nacimiento. Se había hablado del arrepentimiento. Se había hablado del perdón de pecados. Se había hablado de que un día vendría Jesús representando como a David, como la raíz de David, un sinnúmero de cosas, pero nunca nadie había hablado del nuevo nacimiento. De manera que cuando Jesús le menciona a este hombre y le dice: ¿sabes qué? Es necesario, yo te voy a hacer una cosa, te digo, por cierto, es necesario que tú nazcas de nuevo. Obviamente este hombre se confundió y dice: pero ven acá, Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Qué tremendo. Y no puede esperar ninguna otra respuesta diferente. Cuando uno habla con las personas, mente natural, de cosas espirituales, la gente no entiende. Eso está hablando de un nacimiento que es espiritual. Jesús está hablando de un nacimiento, de un nuevo comenzar. Amén. De algo espiritual. Y este hombre se quedó sorprendido y le dice: pero ven acá, ¿cómo es posible? ¿Es necesario que yo, siendo viejo, entre en el vientre de mi madre? No, eso no fue lo que quiso decir Jesús. Nuevamente le repite Jesús en el versículo 5 y le dice: respondió Jesús: de cierto te digo. Escúcheme lo que te estoy diciendo, Nicodemo. Atiéndeme a lo que te estoy diciendo. Préstale atención a lo que te estoy diciendo. Óyeme bien lo que yo te estoy diciendo. No nos ha hablado así muchas personas a veces. Préstame atención a lo que te estoy diciendo, porque esto es bien importante, esto es esencial en tu vida. Y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Wow. En el versículo 6 le dice ahora: lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué le está diciendo el Señor? La necesidad de la salvación. Le está diciendo: mira, de la misma manera que es real que tú naciste físicamente, de esa misma manera que es real, que es evidente que tú naciste físicamente, de esa misma manera que tú estás aquí presente conmigo, yo quiero que tú entiendas que es necesario, para que tú entres en el reino de Dios, que tú nazcas de nuevo. Porque todo lo que es nacido de la carne es carne,
Y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Básicamente Jesús lo que le está diciendo a él es, ¿sabe qué? No hay ningún esfuerzo humano, no hay ninguna religión, no hay ninguna filosofía, no hay ningún conocimiento, no hay ningún otro medio que pueda darte a ti el nuevo nacimiento si no viene de parte de Dios. Tú necesitas nacer de Dios. Eso es lo que significa nacer del agua y del Espíritu. ¿Por qué necesitamos nacer del agua y del Espíritu? Porque la Biblia dice, número uno, que todos nosotros, individualmente, todos nosotros pecamos. Que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice en Romanos 5:12 que el pecado entró por medio de un hombre, y ese hombre fue Adán. Y que por medio de ese pecado entró la muerte. Así, de esa manera, pasó la muerte a todos los hombres, porque todos los hombres que pecaban. Es decir, entonces necesitamos nacer de nuevo para poder tener salvación, porque cada uno de nosotros habíamos pecado delante de Dios. Cada uno de nosotros ofendimos a Dios. Cada uno de nosotros hubimos en una ocasión violado la ley de Dios. Adán fue la cabeza y corona de la creación humana. Y cuando Adán pecó, nosotros, siendo descendientes de él, a través de la carne, ¿no? Somos descendientes de Adán, físicamente. El pecado que había en Adán, o hubo en Adán, originalmente pasó a ser ¿qué? Nuestro pecado. Esa inmundicia nosotros la traímos aún desde nuestro nacimiento. Por eso es necesario nacer de nuevo, porque todo lo que es de la carne es que carne. Nada se puede producir espiritual de la carne. La Biblia dice en Romanos 8:8 que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. No dice difícil, no dice que se puede hacer un esfuerzo, dice es imposible agradar a Dios a través de la carne. La carne significa que la identidad espiritual de de Nicodemo, estaba en Adán. Es decir, que estaba en pecado, estaba caído de la presencia, de la gracia, de la bendición, de la bondad de Dios. Y solamente una cosa en la vida podía limpiar ese pecado. Y eso fue la sangre preciosa de Jesús. Cuando nosotros vinimos a Jesucristo, cuando nosotros le reconocimos a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, conforme a la palabra de Dios, lo único que pudo limpiar y lo único que puede limpiar el pecado del hombre es la sangre de Jesús. No hay otra cosa más. La ciencia no puede, los estudios no pueden, el conocimiento humano no puede, el estado social no puede, la fama del hombre no puede. Una sola cosa puede limpiar y purificar y lavar nuestros pecados. Eso se llama la sangre de Jesús. Recuerdo la noche que yo acepté al Señor, la noche que yo confesé a Jesús como mi Salvador. Cuando yo llegué a mi casa, mi mamá me miró de arriba abajo y me dijo, muchacho, ¿pero qué te ha pasado a ti? ¿Por qué tú te ves tan diferente? ¿Dónde tú estabas? Llegué limpio, llegué puro, amén, llegué lavadito, gloria a Dios. Y aún en mi rostro se notaba. Y mamá, muchacho, pero ¿dónde tú estabas? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué ves diferente? Porque la sangre de Jesucristo me había limpiado de mi pecado, de mi mancha, de mi injusticia, de mi maldad, de mi suciedad. Me limpió. Amén. Y lo precioso que la Biblia enseña en el libro de Hebreos, 2 veces menciona que una vez somos limpiados por la sangre de Jesucristo, una vez somos lavados por esa sangre, Dios jamás se acuerda de nuestros pecados.
Hebreos 8:12 lo dice. Hebreos 10:17. Jamás se vuelve a acordar de nuestro pecado. Ahora Dios lo que quiere es que a través de ese nuevo nacimiento, de esa nueva relación que comenzó con Él, de esa nueva vida que comenzó con Él, que usted y yo vivamos conscientes que ahora somos justicia de Dios en Él. Tú y yo no podíamos pagar por nuestro pecado. El precio era muy grande. Nuestra vida, aún nuestra eternidad en el infierno, no lo pagar por ese pecado. Pero Jesús, como el Cordero Santo y sin mancha delante de Dios, fue a aquella cruz y batió aquel madero de sangre. Y esa sangre limpió nuestro pecado. Y la Biblia dice en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. O sea, no es que Él llevó mi pecado, no, Él se hizo pecado por mí. Dios lo hizo pecado por mí, porque yo no podía pagar por Él. Tú no podías pagar por Él. Y cuando Jesús se hizo pecado por mí, la Biblia dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, nuestra maldad ha sido limpiada, ha sido purificada por la sangre de Jesús. Y jamás Dios se acordará de eso. Fuimos creados en justicia y santidad. Y de esa manera es que Dios nos ve a través de Jesús y del nuevo nacimiento. Amén. Número 2. ¿Por qué necesitábamos salvación? Y específicamente el nuevo nacimiento. Porque Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario, es lícito. Mira, escúchame. De cierto te digo, hay que nacer de nuevo. Porque lo que es de la carne se va a quedar. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Número 2. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque espiritualmente estábamos ¿qué? Muertos, separados de Dios. En nosotros no había conexión con Dios. Antes de que nosotros estuviéramos aquí, cuando estábamos en el mundo, una que otra vez quizás nos acordábamos de Dios, ¿no? Mayormente cuando había problemas y dificultades. Pero de tener una cercanía con Dios, una relación, eso lo desconocíamos. Muchos de nosotros ni sabíamos si Dios existía o no. Estábamos separados, estábamos lejos, alejados de Dios, muertos espiritualmente. Cuando Dios creó a Adán, la Biblia dice que Dios lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre vino a ser un ser viviente. Dios creó a aquel hombre del polvo de la tierra, prácticamente un muñeco, ¿right? Y mientras ese hombre estaba ahí en la tierra, estaba muerto, estaba inerte, no se movía, los ojos no los abrió, no andaba, no hacía nada. Pero cuando Dios sopló en él, sopló aliento de vida, Dios sopló de su mismo espíritu y lo depositó en ese muñeco. Y ese muñeco vino a ser un ser viviente. Es decir, ese soplo que Dios le dio a él era el mismo espíritu de Dios. Y a través de ese espíritu, Adán se comunicaba con Dios, tenía una conexión directa con Dios. Y vivía en un estado de inocencia tremendo. La bendición de Dios era abundante en aquel huerto. Pero la Biblia dice que Dios le había hablado a Adán y le había dicho, ¿sabe qué? Del árbol que está en el huerto, ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comas. Porque el día que de él comieres, ¿qué va a pasar? Vas a morir. El día que comas de ese árbol, Adán, vas a morir. No lo hagas. Y vemos que mientras Adán no había comido de ese árbol, la sabiduría de Dios operaba en él. ¿Tú sabes lo que es ponerle nombre a todos los animales? Eso no es cosa fácil. ¿Ah? Cuando tu animal venía
nombre, y nombre, y nombre, y nombre, y nombre. Y han pasado miles y miles de años y todavía que se llaman igual. Esa sabiduría venía del espíritu de Adán, del espíritu de Dios en él. ¿Right? Pero ¿qué sucede? Que cuando Adán comió del árbol, que Dios le dijo no coma porque el día que él comiere vas a morir. Hubo una muerte en él. Cuando él desobedeció esa orden, hubo una muerte en él. No murió físicamente, pero murió espiritualmente. Lo que quiere decir que él quedó ¿qué? Separado de Dios. Por causa de la desobediencia, su espíritu no dejó de funcionar, porque él siguió viviendo. Pero eventualmente, al pasar los años, esa muerte interior que había en él, esa separación de Dios que había en él, se manifestó en su cuerpo porque finalmente murió, ¿right? Pero necesitamos nacer de nuevo porque en nosotros había una muerte espiritual, estábamos separados de Dios y lo único que podía arreglar eso era el nuevo nacimiento. Si usted mira en el capítulo 3, versículo 6 específicamente, dice que el que no naciere del Espíritu, la palabra Espíritu aparece con letra mayúscula, lo que significa el Espíritu de Dios. ¿Vale? Entonces dice, el que no naciere del Espíritu de Dios, no puede entrar al reino de Dios. ¿Right? Pero una vez la persona nace del Espíritu de Dios, dice en el versículo 6, Espíritu es. ¿Qué significa eso? Que cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo, la salvación significa que cuando usted y yo aceptamos a Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador, como lo confesamos a Él como nuestro Señor de nuestra vida, ese espíritu que una vez estuvo separado de Dios por causa de la desobediencia de Adán, es recreado en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Y la vida de Dios viene a vivir en cada uno de nosotros. ¿Sabías eso? Que Dios mora dentro de ti. La Biblia dice en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cómo llegamos a tener el Espíritu de Cristo? Naciendo de nuevo. Cuando confesamos a Jesús, nacemos de Dios. Dios recrea nuestro espíritu que estaba separado, nos hace vivir nuevamente y Él viene a vivir en nosotros. Por eso dice la Biblia, todos hemos escuchado este versículo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.